Muy bien. Entonces, con respecto a la compañía, pues es Famic Technologies, la compañía que desarrolla el software Automation Studio. Nosotros estamos ubicados en Montreal, nuestra zona principal es acá en Canadá. Contamos con una sucursal en Alemania, una sucursal en la India. Es una compañía pues que lleva ya desde el año 86 funcionando. La planta de personal, somos aproximadamente 130 ingenieros, un 80% dedicado a Automation Studio, a todo lo que tiene que ver con el software, con Automation Studio, nuestro producto principal. La compañía se dedica exclusivamente al desarrollo de software, ¿sí? No tenemos ningún tipo de hardware asociado, ¿sí? De ahí pues que sea un software bien especializado. Trabajamos igual proyectos a nivel de ingeniería, proyectos de automatización y aplicaciones puntuales también para algunos clientes. Los productos que normalmente trabajamos es Automation Studio para la educación, Automation Studio para la industria, Automation Studio Line Manifold igual para fabricantes de bloques de válvulas a nivel de sistemas hidráulicos, y Andon Studio es un software enfocado a lo que tiene que ver con la industria 4.0. Entonces, para hoy, pues vamos a trabajar la versión de Automation Studio educacional. Como información de Automation Studio, pues es un software igual, así como la compañía, es un software que viene desde muchos años atrás. Es una de las compañías pioneras en desarrollo de software de simulación. La primera versión de Automation Studio con el nombre de Automation Studio salió en el año 96. Esto quiere decir pues, que ya llevamos más de 25 años trabajando en este producto. Es un software que funciona bajo ambiente Windows. Se inició con hidráulica y neumática, fueron las tecnologías disponibles en la primera versión de Automation Studio. Y a partir de ahí se siguió integrando diferentes tipos de sistemas, de tecnologías, con el fin de tener una solución dentro de la misma interfaz, una solución completa, pues para que todas las instituciones de educación y la industria puedan trabajar sus cursos, trabajar sus proyectos dentro de la misma interfase, integrando sobre todo pues el funcionamiento. Yo puedo integrar sistemas hidráulicos con neumáticos, con eléctricos, con automatización, de tal forma que yo no pierda información y pueda dar una interfase completa de un proyecto como se encuentra realmente pues, en el campo ya industrial. Cualquier inquietud que tengan, no duden en indicarme y vamos pues, respondiendo a cualquier inquietud que se genere. Con respecto ya a lo que tiene que ver también con el software Automation Studio, primero pues es un software que nos permite hacer dibujo. ¿Sí? Entonces vamos a tener todas las bibliotecas de componentes ya previamente diseñadas para que los usuarios pues creen rápidamente sus esquemas, que no pierdan tiempo en hacer sus dibujos, sus esquemas de los diferentes circuitos. Una vez estos circuitos están montados, están diseñados, es posible configurar todos los componentes con parámetros lo más realistas posibles, de tal forma que el estudiante pues vaya manejando la información que va a encontrar normalmente en los componentes físicos, en sus documentos cuando está desarrollando un proyecto. Entonces va a encontrar toda la ficha técnica del componente, la cual igual puede modificar para poder ver los resultados una vez que va a modo simulación. Entonces, la idea es que haga el dibujo, luego configure todos los componentes y luego vaya a la etapa de simulación para que valide y tome datos con los diferentes instrumentos de medida. ¿Qué tenemos en Automation Studio? Entonces, tenemos sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos, mecanismos, electrotecnia, sistemas multifilares y sistemas unifilares, electrónica digital. Y como indiqué, todas estas tecnologías las podemos integrar en la misma interfase y el método para hacer pues toda la parte de control también hay diferentes opciones. Tenemos la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con control eléctrico, trabajar valores entre 0 y 30 voltios. Podemos trabajar la lógica de PLCs a través de programación en escalera directamente dentro de Automation Studio, o externamente comunicándonos a través de OPC directamente con los dispositivos físicos, con los PLCs. Podemos trabajar con GraphSet o podemos trabajar con diagramas de bloques de matemáticas para hacer control.
¿sí? Si trabajamos con bloques con válvulas neumáticas o hidráulicas, pues igual hay otros sistemas para poder hacer control interno. Por ejemplo, yo puedo tener un joystick dentro de la interfase, puedo tener un pedal, puedo tener un volante, igual para hacer el manejo, el comando de las válvulas. Hay diferentes formas pues, de rápidamente poder hacer estos tipos de comandos. Vamos a encontrar en la mayor parte de los componentes una hoja de cálculo donde están las ecuaciones de cómo calcular los componentes. Una vez que ingresamos a estas hojas, pues podemos hacer los cálculos y podemos enviar la información directamente a la hoja de trabajo. Tenemos acceso a catálogos de fabricantes, de tal forma que los profesores puedan tomar algunos bancos de prueba de componentes hidráulicos, componentes neumáticos, algunos eléctricos, y puedan explicar rápidamente el comportamiento de un componente real con sus gráficas específicamente. Bien, también es posible trabajar sistemas en 2 dimensiones, sistemas en 3 dimensiones, y asociarlos a los diferentes tipos de circuitos. No sé si hasta ahí es claro lo que incluye el software. Sí, perfectamente. Sí, bien. Bueno, ya como información adicional, pues el software está disponible en 11 idiomas, está toda la interfaz en español, todas las guías de trabajo en español y todo pues el soporte en español. Tenemos un equipo destinado para cada uno de los idiomas pues, en los cuales está disponible Automation Studio. En la diapositiva anterior, indiqué la posibilidad de comunicación del software con dispositivos externos. Entonces, si tienen dispositivos industriales, el ejemplo pues es un PLC, que tenga comunicación OPC, podemos hacer la comunicación del PLC real, tener el programa en el PLC real y hacer maquetas virtuales en Automation Studio para poder ver el comportamiento. Entonces no tenemos que tener grandes sistemas ya en los laboratorios. Ahorita pues igual con la posibilidad de trabajo a distancia, pues es mucho más práctico tener este tipo de maquetas virtuales, de simuladores que permitan ver un proceso completo pues de algún proyecto. ¿Cómo funcionan las licencias? Entonces, cuando se adquiere el software Automation Studio, normalmente enviamos un candado, una llave USB física, y en esta llave USB física se programa la cantidad de licencias que necesita la institución. Entonces, de acuerdo a la configuración, está la opción en la red de área local o en la red de área extendida o acceso WAN, que es el acceso a distancia. Entonces, con estas dos opciones es posible instalar esa llave USB en un servidor de licencias y dar acceso a los usuarios. Entonces, si es configuración LAN, pues funcionará en la red de área local de la institución. Si es configuración WAN, pues va a funcionar en acceso a distancia. Quiere decir que los estudiantes se pueden conectar en cualquier lugar de Perú y teniendo pues el acceso al servidor. Necesitan pues su computadora y tener conexión a internet, dado que la validación se hace a través de internet con el servidor de licencias. Bien, ya con respecto a usuarios, pues no voy a detenerme a nombrarlos, simplemente para que se den una idea de quiénes usan este software a nivel industrial. Con respecto a catálogos de fabricantes, igual tenemos muchas marcas disponibles para que rápidamente los profesores puedan tomar algunos de los componentes y los puedan explicar. Ya vienen estos bancos de prueba montados, de tal forma pues que pueden rápidamente ver las fichas técnicas y las curvas de comportamiento de los componentes. Sí, más marcas de componentes. Y ahora sí vamos con el software. Bien. Esta es la interfase de Automation Studio de la versión 6.4 en la que estamos en este momento. En el costado superior, como todos los software, pues vamos a encontrar aquí los iconos de acceso rápido, donde rápidamente pues vamos a hacer los diseños, vamos a seleccionar aquí lo que necesitamos. Sí, normalmente pues como todos los software de diseño. En la parte del costado izquierdo encontramos todas las librerías disponibles, ya las mencionamos. Entonces tenemos hidráulica, neumática, mecanismos, control eléctrico, electrónica digital, herramientas para la simulación de PLCs, electrotecnia.
diagrama de bloques y interfaces hombre-máquina y paneles de control, HMI y paneles de control. Hay que tener en cuenta que todo está estandarizado, todo sigue normas. Si trabajamos hidráulica y neumática, pues es posible seleccionar las normas disponibles, ¿no? La norma ISO 12019 del 91 o la norma ISO 12019 del 2012. Siempre desde las primeras versiones pues se trabaja esta simbología y la estructura es igual, es similar porque pues, es norma. Si vamos a neumática lo mismo, si trabajamos mecánica, vamos a encontrar algunos sistemas de transmisión, unidades de potencia, embragues, algunas ruedas, instrumentos de medida para todo lo que tiene que ver con la parte de mecánica. En control eléctrico mencionamos que tenemos la posibilidad de hacer control de 0 a 30 voltios, usando pues todas los componentes, siguiendo la norma JIC y la norma IEC. En electrónica digital encontramos todo lo que son compuertas lógicas, codificadores, decodificadores, biestables, contadores, componentes de entrada, de salida. La biblioteca de PLCs tenemos diferentes simbologías. Esto no quiere decir pues, que estemos, como indiqué, no estamos con ninguna marca casados con una marca específica. Tenemos estas librerías o esta simbología de Allen Bradley, por ejemplo, y de Siemens, que son las más solicitadas. Entonces vemos que está ladder para PLC Allen Bradley, ladder para PLC Siemens, diagrama escalera o ladder para PLC LCs, y tenemos el estándar IEC 61131. Entonces, pues, cualquier tipo de PLC sigue esta norma y con esa simbología podemos rápidamente recrear o hacer un programa en escalera directamente dentro de Automation Studio. En electrotecnia seguimos la norma IEC, la norma NEMA. Entonces vemos aquí que si hacemos una expansión de cada una de las librerías, pues vamos a encontrar internamente los componentes de uso rápido, pero adicional hay subdivisiones. Entonces yo puedo ingresar aquí a electrotecnia. Yo tengo la opción, por ejemplo, de terminales, puedo tomar enlaces, ¿sí? Podemos ver conexiones a tierra, diferentes tipos de conectores, diferentes tipos de puntos de conexión, empalmes. Hay la posibilidad de trabajar la parte de control y potencia, entonces alimentadores, necesitamos una batería, necesitamos 2 fases, 3 fases, generadores fotovoltaicos, ¿sí? Convertidores AC/DC, transformadores, todo eso está disponible. Entonces es simplemente ir buscando los componentes, disyuntores, componentes de protección. Si vamos a todo lo que tiene que ver con control, pues igual, expandimos la biblioteca e internamente vamos a encontrar todos los componentes que vamos necesitando. Entonces, contactos, interruptores, relés, componentes de protección para lo que tiene que ver con el sistema de control, diferentes tipos de sensores, ¿sí?, que vamos a necesitar. Entonces, todo esto ya está previamente configurado dentro del software. ¿Es claro las librerías? A mí que me quedó claro, no sé si alguno de los docentes tiene alguna consulta. Buenas tardes. No, clarito. Buenas tardes. Perfecto. Estimado Jorge Díaz, disculpe la demora. Quería hacerle una consulta, si se puede. Claro, adelante. Yo podría importar un programa que hago en el software de Automation Studio. Lo puedo importar, por ejemplo, al TIA Portal de Siemens o al RC Logic de la marca Allen Bradley. Hay una opción, ya lo vamos a ver ahorita adelante. Hay una opción que es haciendo grabset. ¿Sí? Cuando yo hago un grabset, yo puedo exportar esa información y cargarla en alguna línea de PLCs de Siemens y en alguna línea de PLCs de Allen Bradley, ¿sí? Pero normalmente cuando yo hago el programa en ladder no es posible. Automation Studio no es un software para programar directamente los PLCs, ¿sí? Normalmente cada PLC trae su software de programación exclusivo para poder programar. Entonces lo que normalmente hacen muchos de nuestros usuarios es
programar directamente el PLC. Entonces crean, por ejemplo, tienen tienen el PLC 1200, por decir algo, de Siemens, tienen el TIA Portal, programan directamente el PLC y en Automation Studio crean toda la maqueta virtual, los circuitos, y lo que se establece es la conexión vía OPC. Entonces el programa está corriendo en el PLC físico, pero yo estoy viendo en la pantalla qué es cuál sería el funcionamiento de ese sistema, ¿no? ¿Sí es claro? Sí, profesor, ¿me escuchó? Sí, la escuché. Está clara su explicación, gracias. Muy bien, ahorita más adelante voy a mostrar ya más detalles. Gracias. La inquietud. Muy bien. Bueno, entonces continuamos y no duden en hacer consultas. Bien, entonces, cuando estamos trabajando dentro del software, pues es simplemente tomar los componentes y traerlos a la pantalla para cualquier diseño que deseemos pues, hacer dentro del software. ¿Sí? Voy a iniciar aquí, sé que creo el énfasis es más para electrónica industrial, sin embargo, pues voy a tomar componentes de diferentes librerías para mostrar sobre todo la integración, ¿sí? Porque pues en la práctica es lo que van a encontrar los estudiantes, ¿no? Cuando van a su etapa productiva no van a encontrar solamente sistemas eléctricos, no todo viene en conjunto. Entonces, pues la idea es que un profesor pues, pueda tomar cualquier componente y hacer una explicación rápida de dónde va a encontrar los diferentes tipos de sistemas que está explicando en su curso. Entonces, por decir algo, tenemos acá una bomba para manejar aceites o para manejar agua, ¿sí? Yo voy rápidamente colocando los componentes que necesito. Tengo aquí un depósito. Cuando yo coloco un depósito para almacenar aceite o para almacenar agua, aquí vemos que él me va a solicitar de una vez información. Entonces me va a solicitar, por ejemplo, el volumen. Si yo quiero hacer mediciones de temperatura, por ejemplo, del aceite, pues tengo que colocarle un volumen finito, tengo que colocarle dimensiones a este tanque. ¿Sí? Si es necesario, si lo quiero hacer, si no, pues continúo, igual yo voy a tener una simulación, pero para que sea realista, pues yo tengo que empezar a jugar con todos estos datos. Entonces vemos que hay un volumen inicial, el tanque tiene que tener un coeficiente de transferencia térmica específico, tiene que tener dimensiones, la superficie de disipación hay que tenerla en cuenta. Entonces, él me va indicando de una vez todos estos detalles, yo tengo que ir colocando la información. Aquí vemos que viene mucha información en esta ficha. Yo puedo hacer filtros, el usuario puede hacer filtros para que no se despliegue todo lo que trae aquí directamente el software, no que únicamente coloque lo que yo quiero ver rápidamente, lo que necesito así con rapidez. Entonces tenemos, por ejemplo, esta bomba, y vamos a hacer algo aquí muy sencillo, muy práctico. Entonces vamos simplemente a enviar aceite o agua aquí al mismo tanque. Vamos a colocar aquí una válvula rápidamente para garantizar mi sistema de protección de esta bomba. Entonces vamos a colocar aquí una válvula de alivio y vamos a regresar aquí al tanque. Entonces vemos que rápidamente yo voy haciendo circuitos. Yo voy a necesitar también por aquí un motor. Entonces vamos a mecánica, colocamos un motor eléctrico o colocamos un motor térmico. Y si yo quiero rápidamente ir a hacer una simulación, pues yo ya puedo empezar a ver rápidamente movimiento. Vemos que esta bomba está tomando el aceite o el agua del tanque y la está regresando. Aquí vemos que toda la línea tiene el mismo color. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ninguna restricción que me haga cambiar los parámetros. Entonces, vamos a quitar estos enlaces para que se vea un poco mejor. Si yo quiero empezar a hacer toma de datos, pues rápidamente empezamos a colocar componentes. Vemos que yo puedo generar, por ejemplo, diferentes presiones o enviar una cantidad de flujo diferente, colocando diferentes componentes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo observamos? Vemos que colocamos una válvula que me va a regular la cantidad de flujo que va a pasar. Entonces, esto hace que me cambien los colores aquí de línea. ¿Sí? Si yo modifico esta válvula, pues rápidamente veo que hay valores que cambian. Entonces, con solo cambiar un parámetro, yo ya observo que
el comportamiento de este sistema varíe. ¿Sí? Entonces, la idea pues, es que tengamos rápidamente, una vez hagamos estos circuitos, y una vez hayamos dado todos los parámetros, porque aquí, así como estaba para el tanque, pues cada componente tiene información interna. Yo tengo aquí una bomba. Yo puedo, si voy a trabajar, por ejemplo, movimiento de agua, pues simplemente configuro una bomba centrífuga con curvas rotodinámicas. Y aquí voy a observar las características de esta bomba, la curva. Entonces vemos una curva de una bomba rotodinámica, cómo es el flujo en función del diferencial de presión, cómo es la potencia. Y aquí pues internamente hay más parámetros. Entonces, de esta forma, pues yo voy conociendo toda la información de cada componente. Si quiero trabajar una bomba diferente, una bomba de desplazamiento positivo, pues igual, aquí hay curvas para ese componente que van, aquí hay que darle tal vez alguna característica, ideal, con curvas de eficiencia. Entonces vemos que igual tiene otras curvas que varían porque es otro tipo de bomba con otras características. Entonces yo ya voy a poder ver todos estos parámetros del componente. Así no se modifique, simplemente para que el estudiante tenga claro qué es el efecto que tiene pues, toda esta información. Si yo modifico aquí una curva, pues obviamente el efecto va a ser diferente. Es una bomba que tiene determinado tiempo de uso. Si yo hago un test físico, pues me va a dar una curva diferente. Yo la puedo modelar y voy a tener una respuesta. Bien, entonces de esta forma vamos haciendo rápidamente los ejercicios. Si queremos trabajar la parte eléctrica, ¿sí? Yo tengo esta bomba, tengo el circuito, pero en la práctica, pues este motor está conectado, pero esto tiene que llevar un cableado, tiene que ir con todo su circuito eléctrico. Entonces, pues igual yo puedo en el software rápidamente crear este tipo de circuitos. Yo puedo venir aquí a la biblioteca, si quiero trabajar IEC o NEMA, pues simplemente tomo los componentes que necesito. Vamos a colocar un motor trifásico, por dar un ejemplo. Vamos aquí a agrandar los componentes. Y la idea pues es que hagamos la conexión. Vemos que es muy sencillo hacer todos los circuitos dentro del software. Vemos que ya tenemos aquí la conexión de un motor trifásico. Si necesitamos trabajar, por ejemplo, los disyuntores, protecciones, pues simplemente buscamos el componente que necesitamos. Todo esto igual tiene información interna. Entonces aquí están los fusibles. Vemos que hay un configurador y cuando yo voy al configurador, pues aquí tiene toda la información. El fusible, qué características tiene. Tengo que tener en cuenta la corriente de operación, la corriente nominal, ¿sí? Las curvas del componente, qué curvas trae un componente. ¿Sí? A todo eso tengo acceso. Entonces, igual, aquí sigo colocando lo que necesito. Si quiero trabajar un contactor, pues simplemente traigo los contactos, traigo el relé, todo lo que necesito y armo el circuito. Si estamos trabajando con diferentes tipos de motores. Entonces, vemos que yo puedo aquí tener acceso a toda esta información interna, la inductancia del circuito magnético, del estator, del rotor, las pérdidas por resistencia en el estator, en el rotor, corriente de arranque, toda esta información está disponible. ¿Qué pasa si yo modifico un valor? ¿Sí? Aquí puedo trabajar con un circuito equivalente o un modelo por curvas. Si voy al modelo por curvas, igual, ¿cuáles son las curvas características de un motor? Entonces vamos a buscarlos. Por ejemplo, una curva de torque tiene este comportamiento. ¿Sí? Yo tengo acceso a todos los datos y, como indiqué, yo puedo modificar cualquier parámetro. Una curva de corriente y cómo es el factor de potencia. Entonces, todo esto está igual para cada uno de los componentes. Si vamos a la librería y queremos ver qué otras opciones de motores encontramos, pues simplemente buscamos acá en la parte de potencia. Vemos que tenemos motores. Y aquí vamos a ver que tenemos motores de corriente continua, motor monofásico asincrónico, motores trifásicos asincrónicos, motor sincrónico, motores lineales, motor paso a paso. Tenemos máquinas rotativas. ¿Sí? Entonces la idea es que el usuario vaya rápidamente pues, buscando el componente que necesita y lo pueda traer a la pantalla. Aquí algo pasó con mi equipo. Vamos a ver si se me habilita. Tengo aquí varias cosas abiertas al tiempo, entonces no sé qué. Hasta ahí vamos y
si es algo, digamos, de interés lo que estoy mostrando. Hola. Sí, si alguno tiene alguna consulta. Sí se escucha, estimado Jorge. Referente a las librerías, ¿el paquete que usted está usando es la versión completa o es una versión de estudiante? Esta es la versión educacional, se llama, la versión que estoy mostrando. Trae todo esto, ¿no? Todo esto que estoy mostrando es la versión educacional. ¿Y existe otra versión, digamos, que tenga más elementos o más componentes que se puedan trabajar? Está la versión profesional, ¿no? La versión para la industria, pero realmente con respecto a las librerías es algo similar. Lo que pasa es que es de un alcance mucho más potente para proyectos muy grandes, ¿no? Aquí hay restricciones con respecto al tamaño de los proyectos, pero la la versión educacional tiene prácticamente las mismas librerías que la versión profesional. ¿Sí? No hay una gran diferencia. O sea, no es que sea, es una versión bastante amplia esta versión de educación. Tiene bastante información. Ah, ok, gracias. Aquí me pasó algo con mi máquina, si me permiten un momento, no sé qué. Ya voy a revisar, creo que tengo aquí otro producto abierto. Sí, lo mismo también me pasa con el software por ejemplo, el TIA Portal, la última versión. A veces también al cargar las librerías se queda congelada por un buen rato. Me imagino que es por la cantidad de información que tiene todo el software. No, normalmente no es normal, ¿no? Que pase. Yo estoy conectado ahorita con una conexión de internet un poquito regular y estoy conectado en remoto. No tengo aquí igual tampoco el servidor de licencias, estoy remoto. Entonces es mi conexión a internet que no es buena. Pero realmente no es que sea la computadora. Esperemos aquí un momento. Vamos a ver. Se reactiva. Bien, aquí ya estamos retomando. Bien. Listo. Ahí ya pueden ver nuevamente la pantalla, ¿cierto? Sí se ve. Bien. Sí se ve. Bien, entonces teníamos, voy aquí para avanzar un poquito y no volver a repetir lo que estábamos haciendo. Dentro del software, igual, tenemos todas estas librerías, ¿sí? Todos estos componentes, pero no siempre tengo que venir a buscarlos acá. El usuario, el profesor, puede generar su propia librería de componentes, su propia práctica y tener exclusivamente los componentes que necesite. Sí, entonces yo puedo rápidamente crear una nueva biblioteca y darle un nombre específico. Yo puedo, por ejemplo, acá colocarle electrónica industrial, por decir algo, electrónica industrial. Lo vamos a guardar. Aquí se me genera una pestaña. Aquí yo puedo colocarle igual carpetas, donde yo le voy a decir, por ejemplo, práctica 1. Práctica 1, voy a generar varias prácticas acá, o práctica 2, o varias subdivisiones, como yo la quiera colocar. ¿Sí? Podemos colocar varias opciones. Y luego, una vez estoy haciendo los diferentes circuitos, entonces si yo vuelvo aquí a traer algo a la pantalla, pues vamos, yo tenía un pequeño sistema hidráulico que lo hice. ¿Dónde lo dejé? A ver, se me fue la... ¿Dónde estaba? Hidráulica. Tenía por acá un pequeño sistema. Bueno, vamos a traer esto a la pantalla, no importa. Cualquier otro sistema por acá, por decir algo. Listo. Vamos a traer este sistema a la pantalla.
Entonces vemos que yo puedo crear mis propias librerías. Acá tengo guardadas ya diferentes prácticas donde yo voy rápidamente llamando digamos, el ejercicio y lo voy mostrando rápidamente aquí en la pantalla lo que yo quiero mostrar, ¿sí? Entonces, si yo estoy simulando esto que tenemos acá, aquí lo que tenemos rápidamente es un sistema PID donde yo le doy un valor y él me va a posicionar el cilindro donde yo le estoy dando la información. ¿Sí? Si yo coloco aquí si yo coloco un plotter, voy a colocar aquí un plotter simplemente para explicar este sistema que está en la pantalla. Yo coloco un plotter, traigo este cilindro, vemos que yo puedo rápidamente tomar medidas de una forma muy sencilla. Entonces le vamos a colocar igual aquí a este cilindro que nos dé la posición. Entonces, tenemos aquí un instrumento de medida, tenemos aquí una bomba, una válvula proporcional y tenemos un cilindro. Yo le estoy dando acá, lo que tengo aquí es un sistema PID, ¿sí? Donde yo le estoy dando valores. Vemos que aquí tenemos la ganancia proporcional, integral y derivativa. Tengo unos valores determinados. Y lo que yo estoy diciendo es que me posiciona este cilindro en 5, pero me está controlando esta válvula. Entonces, si yo voy a correr este programa, entonces le digo 5, pues él tiene que ir y rápidamente hacer el control para posicionármelo en 5. Vemos que aquí no está en 5, entonces él tiene que buscar esa posición. Y el tiempo que tarda, pues depende aquí de las variables que yo le haya dado. Entonces aquí yo tengo que hacer los ajustes si yo quiero que me modifique un poco los parámetros. Entonces vemos que es un sistema para explicar un sistema de control PID. Ahora volviendo a la integración que estábamos haciendo hace un momento. Entonces voy aquí a la hoja de la parte eléctrica y decíamos que si yo quiero integrar esto con un motor, pues rápidamente traemos aquí el sistema que queremos integrar con la otra tecnología, en este caso con el circuito hidráulico. Cableamos aquí el motor, ¿sí? Y colocamos pues todo lo que el motor adicional necesita. Habíamos puesto aquí tal vez unos fusibles. ¿Sí? Aquí le vamos a colocar la puesta a tierra. Y pues aquí podemos colocarle todo lo adicional, sea un contactor, sea un variador de frecuencia o todo lo que necesitemos aquí adicional. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que nosotros podemos empezar a integrar rápidamente los componentes hidráulicos con los componentes eléctricos para hacer la toma de datos. Aquí voy a la toma de datos. Aquí estoy colocando una bomba que tiene un eje. ¿Con qué fin? Con el fin de conectar este eje a este motor. Entonces, aquí vamos y buscamos rápidamente un enlace mecánico, un eje físico que va a estar conectado directamente entre los dos componentes. Entonces vamos, lo tomamos de la librería, lo traemos a la pantalla. A esto le vamos a dar una asociación para que rápidamente lo reconozcamos y lo podamos posicionar en el otro extremo. Entonces ya tiene un nombre. Este lo traemos aquí al eje de la bomba y esto nos va a permitir pues de una forma fácil poder empezar a integrar los dos sistemas y empezar a tomar datos. Entonces yo estoy activando aquí el motor, vemos que activa el motor y aquí se me acciona el cilindro, ¿sí? Si yo cambio para ver un poco más, bueno, aquí ya volvió a hacer el control que estaba indicado. Pero si yo cambio, le coloco, por ejemplo, a este cilindro una carga. Digamos que yo tengo una carga aquí en este cilindro. Vamos a colocarle una curva de fuerza, indicando que está haciendo algún trabajo, una prensa o algún sistema. Entonces, digamos que yo tengo una curva como esta. Por decir algo, está haciendo determinado comportamiento este cilindro. Está presionando algo. Entonces, cuando yo quiero tomar estas dos tecnologías, pues rápidamente son los instrumentos de medida para ver ese comportamiento. Entonces, digamos, la parte de instrumentos de medida, pues podemos empezar a traer, por ejemplo, la pinza amperimétrica, podemos traer el multímetro,
o el osciloscopio y empezar a tomar datos aquí directamente en el motor para ver el comportamiento de este sistema hidráulico, pero conectado al sistema eléctrico, aquí al motor. Si vamos a medir la corriente, pues simplemente traemos la pinza, la colocamos acá, vemos que el motor está desconectado. Si activamos acá, si lo activamos aquí manual, pues vamos a ver que la corriente va a variar. ¿Por qué? Porque yo le coloqué una carga acá determinada. ¿Sí? En un momento dado, aquí sí, yo tengo configurado este componente. Se va a cortar. Vemos que se desconectó el motor. ¿Por qué se desconectó? Porque la carga es bastante alta. Teníamos una curva de carga bastante fuerte que me daba un valor de 100 amperios. Entonces vemos que aquí pues el fusible está roto. Se desconectó el motor y hace pues que todo el sistema se pare. Entonces todos esos detalles yo los puedo rápidamente analizar con el software. Entonces hay posibilidad de colocarle fallas a los componentes, colocarle parámetros de tal forma que me permita rápidamente observar qué es lo que está pasando en el sistema. ¿Sí? Entonces está toda la instrumentación disponible para dar seguimiento, sea en el circuito eléctrico, sea en el circuito hidráulico, en el circuito neumático. Entonces vemos que están todos los instrumentos para rápidamente hacer el seguimiento respectivo. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Bien. Sí, todo claro. Listo. Entonces, de acuerdo a lo que vamos sacando, vamos viendo los instrumentos. Si estamos trabajando únicamente con el motor, entonces ya voy a quitarle este eje aquí para con eso no tenemos que ir a configurar las características. Tenemos acá el motor y hay más instrumentos de medida. Entonces, como indiqué, dependiendo de la tecnología, pues yo voy rápidamente a buscar los instrumentos que necesito. Entonces, si voy aquí al motor, yo veo acá que yo tengo otros instrumentos para trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí en las 3 líneas que puedo medir la potencia, la energía, la potencia activa, aparente, reactiva. Todo esto lo podemos medir acá con los diferentes instrumentos de medida. Están las unidades, las puedo modelizar. Si quiero en kilovatios hora, bueno, de acuerdo a lo que estoy midiendo, pues él me va a dar rápidamente la unidad de medida. Si quiero trabajar otro tipo de mediciones, entonces vemos que con este otro instrumento me va a medir la frecuencia, el voltaje eficaz, voltaje medio. ¿Sí? Si quiero otros parámetros, pues igual. Entonces aquí simplemente selecciono la corriente eficaz, corriente media, las unidades de medida. Entonces, dependiendo de lo que vaya a realizar, aquí yo puedo igual, como esto funciona con variables, veamos que aquí yo tenía el eje conectado al motor, este eje conectado a la bomba, perdón, pues igual yo puedo aquí trabajar conectando directamente los instrumentos y colocando variables directas aquí sobre el componente. Vemos que yo estoy haciendo aquí, colocando un torque en forma manual, pues aquí yo puedo ver el parámetro que le estoy cargando y puedo ver aquí el consumo de corriente. Y vemos pues esto cómo me afecta todos los diferentes valores. ¿Sí? Entonces la idea pues es tener rápidamente a la mano todas estas herramientas. Si vamos a hacer control. Entonces, decíamos que hay diferentes formas de hacerlo en Automation Studio. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a controlar, yo puedo trabajar, por ejemplo, con PLCs. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Decíamos que dentro de Automation Studio tenemos la simbología de Siemens, la simbología Lembrarle y el estándar LSIS y el IS1131. Entonces, si yo quiero trabajar directamente acá sobre el software, hacer el programa interno y hacer el control interno para todos los circuitos, pues simplemente traigo aquí las barras, traigo los contactos, traigo las salidas, todo lo que necesite de la misma forma como lo haría con alguno de los programas que uso para programar mis PLCs. Entonces, tenemos aquí el diagrama de contactos, tenemos tarjetas de entrada, tarjetas de salida, que yo voy a buscar rápidamente acá y las voy a posicionar. Entonces, si es una tarjeta horizontal, si quiero una tarjeta vertical, pues igual, la busco. Aquí para las entradas, otra para las salidas. ¿Sí? Entonces, simplemente voy desarrollando
lo que necesito. Pero al igual como mencioné al inicio, yo puedo hacer esto solo una vez y ya tener mis propias librerías de componentes para ir explicando de una forma mucho más práctica la clase, ¿sí? O el curso. Entonces, sí, vamos aquí rápidamente a ver, por ejemplo, con respecto a lo que son PLCs, pues yo puedo rápidamente traer, por ejemplo, ya un programa que haya creado. ¿Sí? Entonces, simplemente traigo un programa que ya haya creado y voy aquí únicamente a cambiar el nombre de las variables. Tenemos otras formas de presentar las tarjetas de entrada y las tarjetas de salida, entonces podemos traerlo en forma gráfica. Tenemos una librería que ya está disponible con las imágenes de los PLCs en funcionamiento, quiere decir que ya están conectados internamente y yo puedo hacer, por ejemplo, un circuito como este. Vamos a colocar esto aquí abajo. Entonces este, por ejemplo, es el PLC 1200 de Siemens. Estoy desensamblando esto por acá. Le di algo por aquí que fue. Desensamblar. Oh, ¿qué me pasó? Bien, traigámoslo nuevamente, no sé qué le hice por acá. Bien, entonces colocamos la imagen del PLC. La desensamblamos. Y una vez la desensamblamos, pues aquí me quedan disponibles los componentes para asociarlos. Por ejemplo, este es un botón de entrada. Esto es una salida. Aquí puede ser un pulsador, un sensor. Aquí pues me puede alimentar una bobina, me puede alimentar una lámpara. Pues simplemente voy haciendo aquí la liga de variables con el programa que tengo. ¿Sí? Voy a hacer la liga de variables. Por ejemplo, yo quiero que aquí esta posición de entrada del PLC corresponda a este contacto. Entonces, pues simplemente busco acá la dirección de este punto de entrada. Si vamos a ver la nomenclatura, pues la nomenclatura está exactamente como la plantea el fabricante. Entonces vemos que está la nomenclatura de Siemens, como se indica, las entradas con I0, las salidas con Q0. Entonces, pues simplemente voy acá a mi diagrama aquí de los contactos y busco que este componente corresponda a I0. Simplemente le doy y aquí me va rápidamente a dejar direccionar, ¿sí?, este contacto para que esto pues, se relacione aquí con el valor que yo estoy dando acá. Entonces, si yo pulso, si ya pongo a simular, pues si yo pulso acá este contacto, pues vemos que aquí se va a cerrar la señal. ¿Sí? Y si yo programo una salida, pues aquí me debe dar la salida del PLC. Vemos que yo cuando pulso acá, aquí se activa la lucecita igual como pasa en la práctica, ¿no? Entonces simplemente tengo que direccionar esto, tengo que darle aquí la salida. Entonces vamos, por ejemplo, aquí a direccionar. Vamos aquí a colocarle este otro componente, digamos que esto corresponde a I1, por decir algo. Así que esto corresponde a, aquí tenemos I2, que esto corresponde a I2, y que esta salida corresponde aquí a Q0. Entonces ya, esta ya está asociada a Q0. Vemos que ya está asociada. Por defecto ya en el programa que yo tenía ya está asociada. Entonces simplemente quitemos aquí esto para que no nos bloquee ahorita. Sí, vemos que si pulsamos aquí en el PLC, en mi diagrama de contactos, pues todo esto se va a cerrar y aquí se va a activar la señal, ¿sí?, la señal de salida. ¿Sí? Entonces aquí pues hay que rápidamente verificar si está bien direccionada. Y lo que yo tengo que hacer es asociar esta bobina aquí, por ejemplo, aquí la solenoide para que me active rápidamente pues la posición en este caso de la válvula. Entonces de esta forma vamos rápidamente creando este tipo de circuitos y vamos explicando el comportamiento. Sí, no sé si hayan inquietudes. Sé que esto es un poco... Todo claro, todo claro. ¿Todo claro? Sí, es más o menos lo que explican en los cursos, lo estoy viendo muy avanzado.
No, está bien. Con el tema. No, Jorge, estimado Jorge, una consulta. Adelante. Adelante, Pablo. Sí, referente a los bloques, a los contactos que he visto, ¿se pueden utilizar otros bloques adicionales o son los únicos que tiene la librería? Por ejemplo, de repente un bloque que me haga la conversión analógica digital u otros elementos similares. Claro, no es posible, todo es posible de trabajar. Aquí voy a traer un bloque, digamos, yo tengo este motor acá y aquí aprovecho que tengo aquí una imagen de alguno de ellos. Entonces, aquí tengo dos componentes que son interesantes, que se trabajan, por ejemplo, cuando trabajamos sistemas eléctricos, la parte de motores. Tenemos un variador de frecuencia. Esto que tenemos acá es un variador de frecuencia. Y esto es una tarjeta de entradas y salidas análogas y digitales. Entonces, aquí en este componente, en esta hoja, aquí pues tenemos únicamente las tarjetas que vienen físicas acá conectadas al PLC, pero yo puedo como usuario de Automation Studio crear mis propias tarjetas como las necesite. Entonces acá esta tarjeta que tenemos acá de PLC, esto es creada por el usuario. Hay una librería donde yo puedo crear los cables, los hilos, los conectores, los componentes del PLC, los armarios, todo esto lo puedo crear como usuario. Si vamos a esta tarjeta del PLC, aquí voy simplemente a mostrar. Entonces vemos que yo le puedo dar las posiciones a los terminales, ¿sí? Puedo hacer modificaciones, ¿sí? Puedo ver la representación, todo esto lo hace el usuario, ¿sí? Yo puedo seleccionar qué tipo de tarjeta quiero, qué tipo de representación, qué tipo de comportamiento. Entonces yo voy a decir que los pines analógicos, por ejemplo acá 22 y 23, si yo doble clic sobre esto, pues vemos que el comportamiento está indicado acá, salida de voltaje analógica CC. Entonces yo le doy el comportamiento a ese pin de conexión como yo lo necesito, que sea PNP, NPN. Entonces está abierto para que el usuario cree su tarjeta como la necesite. Ahora, con respecto a los variadores, ¿sí? Entonces hay una librería que está disponible, este variador de frecuencia. Este corresponde a la marca Schneider. ¿Sí? Aquí vemos la referencia, aquí están las características. Sí, pero hay una biblioteca donde los usuarios pues, pueden venir y rápidamente buscar los componentes. Aquí Automation Studio, Electrical, entonces yo quiero traer variadores. Pues aquí voy a variadores y aquí hay algunas marcas. Por ejemplo, el que estamos mostrando acá, Altiva, si quiero, por ejemplo, este es brasilero. Pues aquí tengo una imagen del componente y a su vez tengo un banco de pruebas. Este banco de pruebas me va a indicar cómo funciona el variador, cómo lo conecto a 2 velocidades, a 4 velocidades, ¿sí? Entonces me va a permitir rápidamente tomar el componente, ver cómo funciona y aparte pues traerlo a la pantalla. Si yo quiero utilizarlo en otro circuito, pues rápidamente lo tomo acá de la librería y lo traigo aquí a la pantalla y esto ya queda listo para que yo lo utilice. Entonces vemos que aquí está el componente. Sí, internamente pues trae igual las especificaciones, hay un configurador. Si yo quiero internamente ver algunos detalles, pues le doy F1 sobre el componente y él me va a dar aquí algunos detalles, ¿sí?, de este componente. Igual sobre cada componente de Automation Studio, yo doy F1 y cada componente pues trae información interna. Entonces, todo esto yo lo puedo desarrollar, las tarjetas de PLC adicionales, aquí como esta. Esta tarjeta, ¿qué me está haciendo en este circuito? Pues me está trayendo una señal. Aquí viene DC, aquí la convierto en AC. Aquí tengo una resistencia. La función de esta resistencia es que me dé una señal aquí de 4 a 20 miliamperios, aquí para la alimentación de la tarjeta. Y aquí a la salida, pues esto tiene que darme una salida de 4 a 10 voltios. Entonces, para que eso me funcione, como yo lo necesito, pues aparte de la tarjeta, aparte del circuito, pues tengo que trabajar este sistema, ¿sí? Este sistema acá de 4 a 20 miliamperios y 0 a 10 voltios, pues lo tengo
que configurar a través de un programa de PLC, de un programa en ladder. Entonces, pues yo rápidamente tengo que crear un programita para que me haga esa conversión. Entonces, pues aquí con este programa yo tengo que traer la información que viene de la tarjeta, colocarlos aquí como entradas, hacer operaciones matemáticas y que me da aquí una salida para poder hacer ese cálculo. Eso lo voy haciendo directamente dentro del software. Vemos que aquí, pues todas estas tarjetas y estos componentes están digamos, disponibles en cada una de las librerías, ¿no? Esto es, creo que esto es Siemens, entonces pues yo vengo aquí a Siemens, aquí a la librería de PLC Siemens, y aquí internamente, aquí están los componentes. Entonces, convertidores, por ejemplo, funciones con números enteros, es lo que tenemos acá. Operaciones con números reales, entonces son todos estos componentes. Yo traigo simplemente el componente para la operación que necesito y lo voy colocando aquí, igual como lo hago en el PLC, en el software de programación del PLC. Para retomar la pregunta inicial que nos hacían sobre si podemos programar directamente los PLCs, en Automation Studio, cuando yo trabajo con Graphics, entonces voy a abrir acá, vengo a documento, cuando trabajo con Graphics, entonces aquí voy a activar el Graphics, y aquí por defecto me dice que yo puedo exportar Graphics a formato escalera, Allen Bradley, o a formato, exportar el Graphics a formato Graphics de Siemens Step 7, pero para una línea de algunos PLCs específicos. Entonces, solo los modelos de la serie de Allen Bradley SLC500 y Micrology son compatibles. Aquí dan unas indicaciones. Y en Siemens, solo los modelos de la serie 300 y 400 son compatibles, ¿sí? Normalmente esto pues se usaba mucho antes, ahora se usa más la conexión OPC, ¿sí? Por eso pues no, esto se puede hacer, pero no es que lo soliciten mucho las instituciones. Lo que están haciendo ahora pues es tener directamente el PLC, conectarlo vía OPC con Automation Studio y hacer las maquetas virtuales dentro del software. Sí, hasta ahí vamos. Sí, Jorge, una consulta más, disculpa. Adelante. O sea, yo podría, por ejemplo, hacer un programa digamos, en el TIA Portal o en el RC Logic, y todo ese programa, mediante el OPC que usted comenta, se puede simular aquí en Automation Studio. Claro, voy a ver si encuentro por acá un ejemplo para mostrarle. Bueno, primero, ¿cómo son las formas de comunicación que tenemos dentro del software? Entonces, digamos que yo voy a quitar esto de acá, digamos que, creo que por aquí incluso voy a traer un ejemplo para que sea también más práctico. Yo creo que por acá tenía un ejemplo, sí. Vamos a cerrar todo esto. Voy a abrir un nuevo proyecto. Vamos a empezar aquí de cero, para con eso no. Abrimos un nuevo proyecto. Bien. Entonces, en Automation Studio tenemos algunas maquetas virtuales disponibles ya dentro del software para que los usuarios las puedan usar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una maqueta virtual para hacer, por ejemplo, aquí un taladrado. Lo que tenemos acá, pues es el programa dentro de Automation Studio, ¿sí? O sea, esto es para que funcione dentro de la interfase interna de Automation Studio. Si yo pongo esto a funcionar, aquí lo voy a desensamblar. Si yo pongo esta maqueta virtual, vamos a darle aquí, simular, y vemos que aquí el programa pues empieza a correr. Voy a quitar este. Sí, y aquí yo estoy observando rápidamente pues lo que está pasando en mi maqueta virtual. Entonces, estas maquetas vienen solitas y el estudiante, o el profesor le puede dar la maqueta al estudiante que la programe aquí dentro de Automation Studio, sea por Graphics, sea por ladder o por control eléctrico, como la quiera programar, porque aquí las variables ya están disponibles. Lo único que tiene que jugar son con
con las variables acá de entradas y salidas, ¿no? Las que estamos viendo acá o las que estamos viendo acá, ¿sí? Los sensores y las bobinas. Entonces, esto está disponible. Ahora, cuando trabajamos comunicación OPC, pues ya esto de acá, lo que tenemos acá, esto no es necesario. ¿Sí? Todo esto lo quitamos, dejamos solamente la maqueta virtual y pues hay que hacer este programa que teníamos acá, hay que crearlo en el PLC físico y a través de OPC. Entonces vamos aquí a mostrar la interfase, creo que es aquí en herramientas, está administrador de comunicaciones. Entonces en el administrador de comunicaciones, Automation Studio, por defecto viene configurado como OPC cliente. ¿Sí? OPC cliente, hay dos opciones, OPC UA y OPC DA. ¿Sí? ¿Qué necesito? Entonces necesito tener un OPC server que lo usan cuando ustedes tienen PLC, normalmente viene un OPC server, ¿sí? O cuando tienen ya maquetas o bancos de prueba en los laboratorios, hay algunos OPC server CodeSys, algunos se llaman CodeSys, hay otro que se llama Kepware, algunos que son gratuitos. Este Kepware es gratuito, por ejemplo, deja conectar 2 horas. Entonces necesitamos un OPC server y ese OPC server, ¿qué me permite? Me permite primero traer las variables del PLC real al OPC server y el OPC server se comunica con el OPC cliente de Automation Studio y entre ellos dos establecen una comunicación de variables, de tal forma que todas las variables de acá, de esta maqueta virtual, se van a comunicar entre estos OPC server y OPC cliente y van a tomar pues, la información de una dirección y de la otra, ¿no? Viceversa. No sé si me doy a explicar. Tenía por acá, a ver si veo a la mano por aquí, tenía un pequeño video, yo creo que, a ver si lo tengo por acá. Sí, ¿alguna inquietud? Sí. ¿Quedó claro? No, está claro, está claro. Sí, perfecto. Está bueno. Entendible. Listo. Bueno. Entonces, ahora voy a traer otro ejemplo. Igual. Entonces, esa maqueta que yo tenía hace un momento, esa maqueta virtual, entonces igual yo la puedo complementar. Entonces, aquí le estamos colocando en la pantalla, digamos que yo tengo esta maqueta y esto es neumático o hidráulico o eléctrico, pues yo la puedo complementar aquí con su circuito y todo esto está interconectado. Entonces, aparte de la maqueta, sí, aparte de esta maqueta virtual, aquí estoy desensamblando, entonces vemos que yo rápidamente tengo los ejemplos, los ejercicios, así mismo puede hacer el profesor. ¿Sí? Si yo pongo esto en marcha, pues todo esto está ligado, ¿no? El movimiento del circuito con el movimiento de los cilindros. Yo puedo tomar datos, ¿no? Si yo quiero venir acá, por ejemplo, a este cilindro y medir cuál es la presión en este punto, pues la puedo medir, puedo cambiar las unidades, ¿sí? ¿Qué presión tenemos acá? ¿Cuál es el desplazamiento de este cilindro? ¿Sí? ¿Cuál es la posición? Si estoy trabajando con aceite, si tengo configurado para trabajar temperatura, pues puedo medir aquí, por ejemplo, la temperatura del aceite en determinado punto. ¿Sí? Si quiero conocer aquí, por ejemplo, detalles del flujo que está pasando por acá, pues puedo rápidamente medir, por ejemplo, el flujo. ¿Sí? Todos estos detalles los puedo rápidamente ir revisando. No es simplemente ver animación, ver que se mueve, sino yo puedo tomar datos de acuerdo a los parámetros que haya configurado dentro de mi circuito. Entonces vemos que tenemos todo integrado. Tenemos el control, tenemos físicamente acá el esquema de toda la circuitería interna, ¿sí? Tenemos los parámetros, esta válvula está configurada a determinado valor, esta bomba tiene determinada cilindrada, el motor tiene determinadas revoluciones, ¿sí? Todo esto lo podemos ir verificando. Aquí pues están los sensores, que son los que me envían la información aquí a los contactos de entrada de mi tarjeta. Entonces tenemos diferentes tipos de sistemas virtuales que igual los usuarios pueden descargar como material didáctico. Aquí tenemos una librería de hidráulica y esta librería de hidráulica
pues va a permitir encontrar diferentes tipos de circuitos. Entonces aquí está, perdón, hidráulica no es una automatización. Aquí tenemos, por ejemplo, maquetas como esta, ¿sí? Que el usuario, el estudiante o el profesor la descarga y lo que tiene que hacer es programarla de acuerdo pues aquí a las indicaciones, a la secuencia que quiera seguir. Entonces todas estas maquetas que están acá están disponibles. Vemos aquí tenemos otra, ¿sí? Hay diferentes, y todo esto está disponible para descarga, ¿sí? Como material didáctico para que los profesores los puedan usar o los estudiantes. Entonces, todo esto está disponible para uso pues de los profesores. Sí, hay mucho, realmente hay mucho. Si yo voy a trabajar electrónica digital igual, entonces simplemente selecciono lo que necesito. Voy a abrir aquí un par de ejemplos ya para no pues, hacer más diseños y quitarles mucho tiempo, sino vamos aquí a buscar un par de ejemplos en las diferentes tecnologías. Si yo quiero trabajar con electrónica digital, a ver, vamos a buscar acá. Vamos aquí, por ejemplo, electrónica digital. Sí, igual aquí hay algo muy sencillo. Igual para empezar a entender los conceptos de por qué una compuerta lógica, por ejemplo, cuál es el principio de una compuerta lógica. Entonces, yo puedo igual integrar electrónica digital con hidráulica, con neumática o con un sistema eléctrico para poder explicar bien un concepto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos tres compuertas lógicas. ¿Sí? Y la idea, ¿cuál es? Pues la idea es, a partir de las tablas de verdad, de las señales, ¿sí? Pues yo voy a controlar aquí las válvulas. Yo tengo, si doy F1 aquí, por ejemplo, en la compuerta, esta es una AND, aquí me está dando su tabla de verdad. Si estoy en esta otra compuerta, lo mismo, me está indicando cómo es el funcionamiento. Si estoy en esta otra, en la compuerta de un negador, lo mismo. ¿Sí? Entonces le voy a dar las señales aquí de entrada y de acuerdo a la señal que yo le dé, ¿sí? Pues así voy a ver que me activa o no me activa el relé aquí de la válvula, ¿no? Entonces vemos que yo simplemente con estas señales que estoy enviando, pues puedo activar una electroválvula, ponerlas a funcionar de una forma o de la otra. ¿Sí? Entonces, todos estos conceptos vemos que los podemos explicar de una forma mucho más práctica, integrando estas tecnologías. Bien, no sé si hayan inquietudes. Sí, Jorge, una consulta. Adelante. ¿Se pueden crear otras maquetas? ¿El profesor podría crear otras maquetas personalizadas o son las únicas que usted mostró? No, es posible crear y es posible crear sistemas también en 3 dimensiones. Aquí voy a abrir, por ejemplo, algo de lo típico que se usa en las prácticas de hidráulica o de neumática. Entonces, Automation Studio trae una interfase para crear sistemas en 3 dimensiones, pero también me permite importar piezas en 3 dimensiones. Entonces, si yo tengo un software de diseño mecánico y yo ya tengo creadas las piezas, pues rápidamente las importa Automation Studio y apenas las importo, pues cada componente internamente va a quedar con propiedades que me permiten hacer un vínculo con los circuitos. ¿Sí? Como esto que tenemos acá. ¿Qué tenemos aquí en el 3D? Tenemos aquí un banco, donde por un costado tiene 2 cilindros y por el otro también tiene unos cilindros en corte, neumáticos o hidráulicos, por un costado hidráulico, por el otro neumático. ¿Sí? Entonces, estos componentes, aquí vemos que aquí este eje, si yo le doy clic, pues esto tiene unas variables que me permiten rápidamente ligarlo a uno de los componentes que están aquí en este circuito. ¿Sí? Tal forma que cuando yo lo tengo
ya hecho, y esto lo hace el usuario, esto no requiere, ¿sí? O sea, como comenté, si tienen archivos ya de un software de 3D que generan extensiones STEP, se pueden importar a Automation Studio. Algunos se encuentran incluso disponibles a través de la web. Entonces, para mostrar lo que tenemos acá, pues yo tengo aquí el circuito, activo aquí mi circuito y vemos que igual sigue la misma lógica que le estamos dando aquí al circuito que tenemos por este lado. Entonces, podemos hacerlo de esta forma y es bien práctico, ¿sí? Podemos hacer, o esas maquetas virtuales, ¿cómo se hacen realmente? Lo que se hace es utilizando esta librería de dibujo que tenemos acá, donde yo cualquier componente que coloco en la pantalla, ¿sí? Vemos que aquí yo estoy colocando este sistema. Resulta que yo quiero hacer un eje, por ejemplo, hacer un eje de un cilindro. ¿Sí? Entonces vemos que yo coloqué aquí un recuadro, y este recuadro, aquí hay una forma de visualizarlo, de darle propiedades. Entonces, yo le puedo decir que me haga un patrón de sombreado como este, y aquí ya me quedó un eje para un cilindro. ¿Sí? De una forma muy sencilla. Yo lo puedo rotar, puedo hacer lo que necesite, y esto ya me queda con propiedades. Entonces vemos que aquí internamente yo le puedo dar asociaciones. Entonces yo le digo que esto me haga una asociación de componentes, o me haga una traslación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, que anime la traslación, y esta traslación, por ejemplo, que sea horizontal, que sea vertical, o que tenga diferente pues, tipo de movimiento. Aquí le doy unos límites que vaya de 0 a 100%, por ejemplo, acá, de 0 a 50 milímetros, de acuerdo a las medidas del cilindro. Entonces yo le doy unos valores, lo único que hago acá es darle un vínculo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que se mueva en el eje X, aquí lo coloco en X, tengo que darle la señal de salida de ese cilindro, señal de salida en posición. Me toca simplemente buscar la variable. ¿Sí? Vemos que aquí este componente trae una identificación, señal de salida, y aquí me trae una dirección, y simplemente ir al cilindro y buscar qué dirección tiene ese cilindro. Y si es el correcto, pues yo lo puedo aquí ligar. No sé si vaya a ser el correcto, no lo he revisado, pero por decir algo, si yo voy a simular y tengo todo correcto, pues la idea es que esto se desplace. Cuando esto se mueva, aquí pues tengo que verificar aquí la dirección de este cilindro. Tengo que venir acá y internamente en la hoja de datos verificar esto qué dirección tiene. Este cilindro es el carga externa. Aquí dice que es el H1, indicador interno H1, entonces tengo que buscar ese identificador para poderlo vincular acá. Entonces yo el dato que le di pues no corresponde. Entonces hay que buscar aquí cuando haga la traslación, quitar nuevamente esta variable, la que yo le di hace un momento, ¿sí? Y buscar la que corresponde. Entonces tengo que buscar la señal de salida en posición que tenga esa variable, ¿sí? H1. Buscar aquí cuál es, las variables que tengo, y rápidamente vincular. Entonces el usuario va creando su propio sistema, lo va configurando. ¿Sí? Se puede hacer grabs internamente para tener las variables disponibles, ¿sí? Como las maquetas virtuales que tenemos acá, las que mostré hace un momento. Estas maquetas virtuales ya tienen internamente las variables creadas. Lo que hace el usuario es simplemente jugar con las variables. Entonces, pues igual, digamos, es un poquito dispendioso, pero se pueden hacer maquetas aquí en 2D como el profesor la necesite. Bien, no sé si hayan más inquietudes. A mí me quedó que... Jorge, Sí, sí, Jorge, a mí me quedó claro. Justamente el software es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Porque tenemos varias áreas, ¿no? Como te decía, tenemos electrónica digital, tenemos lo que es PLC, tenemos neumática, hidráulica, tenemos control de procesos, motores, contactores, o sea, todo básicamente de varias áreas, ¿no? Ya, interesante. Y justamente, ¿no? Está acá lo que aparte de mecánica, lo que hablabas, ¿no? De fluidos y todo está completo, ¿no?
No sé Claro. si alguno de los Aquí, profesores quiera algo. Interesante el software correspondiente. Hay una explicación también muy práctica, muy bonita. ya. Aquí quería indicarles, ahorita estamos próximos a lanzar la versión 7. Y esta versión 7 trae, aquí algo de lo que mostré ya, digamos, los PLCs, que el PLC, por ejemplo, este de Siemens que mostré hace un momento, pues ese viene para trabajar en la versión 7.0, el 1200, viene en una línea de PLCs amplia, los tengo por acá, sí, algunos modelos. Igual, si la institución tiene algún modelo de PLC específico y necesita que nosotros lo montemos para Automation Studio, simplemente nos envían la información y nosotros lo podemos recrear, ¿sí? Para que lo tengan a disponibilidad, ¿sí? Como librería. Exacto, como librería. Yo tengo un PLC como este, por ejemplo. Tengo este PLC. Y esto no es simplemente la imagen, ¿no? O sea, aparte nosotros tenemos que hacerle el modelo para que aquí pues todo, o sea, todas las conexiones funcionen internamente. Entonces hacemos el montaje completo y les entregamos pues para que lo puedan utilizar. Simplemente nos envían pues toda la ficha técnica, la información que tengan del sistema y nosotros lo podemos montar y suministrarles ese componente para que lo utilicen, ¿sí? Y otro detalle que viene ahorita, igual es también un poco más visual. Hemos visto que manejamos pues, normas, ¿sí? Pero también estamos ahorita, pues, como se está trabajando ya todo más ahorita por la pandemia, pues la parte de acceso a los laboratorios estaba un poquito difícil. Entonces, igual, se está colocando muchas más imágenes, ¿no? Sabemos que pues, la resistencia tiene su símbolo por norma, pero pues al igual, estamos empezando también a integrar de una forma mucho más visual librerías, ¿no? De tal forma que si estamos dando una clase, por ejemplo, como esta, con estos componentes, pues rápidamente podamos pues venir y buscarlos y que al estudiante le quede mucho más claro y no solamente con el símbolo que trae la librería de componentes genéricos. Aquí, pues para las resistencias, están las opciones de trabajar la norma NEMA y la norma IEC y si vemos, pues cada una tiene una particularidad con respecto a la simbología. Entonces, una es esta, ¿sí? Y la otra norma es NEMA, ¿sí? Entonces se trae otro símbolo diferente, la convencional que utilizamos. Entonces vemos que hay diferentes formas de representarlo. Entonces tenemos visualizaciones un poco diferentes para que se pueda ser más práctico en la presentación que el Claro. profesor hace al estudiante. Ajá. Tengo una consulta, Jorge. Ahí puedes sacar el multiteste y osciloscopio de manera física que se ve ahí y hacer la conexión. Claro, claro, yo puedo hacer la conexión. Puedo hacer la conexión aquí. Bueno, vamos a quitar esto acá, a ver, y vamos a conectar. Vamos a conectar, vamos a hacer un circuito de RLC. Vamos a conectar aquí a ver, vamos a conectarle aquí una fuente de alimentación. Dejemos esta, podemos colocar cualquiera de estas, no hay problema. Vamos a buscar aquí una bobina. Le di la vuelta. Aquí la estoy rotando para que me quede con la nomenclatura bien puesta. ¿Qué pasó? Démosla así a ver. Y podemos colocar un condensador. Entonces vamos aquí a buscar un condensador. No soy especialista en la parte electrónica, pero vamos a intentar a ver si tengo bien todo puesto. Aquí las polaridades. Bien, entonces aquí la idea pues, es tener un circuito RLC. Vamos a colocar aquí un interruptor para poner esto en marcha. A ver si así nos funciona. Vamos a colocarle aquí diferentes instrumentos de medida.
Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí, si aquí yo puedo medir la corriente 189 miliamperios. Si esta resistencia fuera variable, entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí cuál va a ser la... Aquí tengo que colocar el multímetro tal vez aquí así, paralelo a mi resistencia. Sí, 188 voltios. Si quiero colocar aquí el multímetro, vemos que el osciloscopio es un osciloscopio de 4 canales. Entonces yo puedo activar los 4 canales, puedo activar incluso sondas para cada uno, con tierra y la sonda, de tal forma que yo pueda igual hacer la medición en cada uno de los puntos. ¿Sí? Vamos ahora con la segunda sonda para ver el comportamiento entre cada uno de ellos. Aquí tengo que colocarla acá, no estoy seguro si tengo aquí la posición está bien o no. Sí, y aquí estamos colocando la tercera. Entonces aquí podemos medir los desfases. Aquí está pues activo los cursores, horizontales o verticales. ¿Sí? Y así como lo hacemos en la práctica, ¿no? Con el osciloscopio. Aquí me está dando los datos. Yo puedo aquí darle más funciones. ¿Y esa imagen se puede ampliar del osciloscopio? ¿O hay nomás en ese recuadro que da? No, esto se puede ampliar. Esto se puede ampliar. Puedo aquí incluso, si quiero, necesito únicamente ya la señal, pues aquí ya, si ya tengo todo configurado, pues aquí puedo ya verlos para los datos, ¿no? Y todo esto incluso yo puedo rápidamente, si estoy generando material didáctico, yo puedo copiar acá y directamente llevar, por ejemplo, a una hoja de Word, sin necesidad de hacer ningún tipo de... O sea, aquí yo voy a Word y rápidamente puedo venir aquí a Automation Studio. Y creo que le doy aquí... Espera, a ver si tengo que... aquí se me desactivó todo. Creo que esto lo puedo copiar aquí el circuito directamente, si no estoy mal. Sí. Lo puedo traer rápidamente para generar, por ejemplo, las guías o algo que tenga que darle al estudiante. Rápidamente puedo traer directamente de Automation Studio. O como mostré al inicio, cuando yo tengo la librería, esta librería que creé directamente para la institución, y yo quiero darle únicamente estos componentes al estudiante, pues entonces lo que hago es tomar los componentes, los traigo aquí a la nueva carpeta, la nueva categoría, y únicamente él va a tener los componentes para hacer este circuito. Así como cuando va al almacén y pide la cantidad de componentes exacta que necesita, pues aquí va a tener... como una guía de laboratorio específica. Exacto, como una guía, específica. Entonces no tiene que venir simplemente aquí a buscar los componentes, sino el profesor le va haciendo su guía o el estudiante únicamente con los materiales que necesita. Y por defecto, esta biblioteca, ahí ya me queda disponible, pues yo la guardo y me queda disponible para darla al estudiante, no tiene que... O sea, se me genera un archivo externo donde yo lo guardo y le doy esa librería al estudiante y únicamente va a traer los componentes que yo le estoy colocando con los parámetros. Incluso si yo tengo esta resistencia y esta resistencia que tengo acá es una resistencia variable y yo le tengo datos diferentes, aquí estoy colocando algún parámetro específico, ya me queda con ese parámetro que yo la haya configurado. Okay. El estudiante solamente lo que tiene que hacer es guiarse la guía y armar el circuito. Exacto, armar el circuito. ¿Sí? Y un detalle que nosotros dejamos para todos los componentes es la parte comercial. ¿Sí? Esta parte comercial es interesante porque se pueden sacar, independientemente del circuito, lo más sencillo que sea, es importante que, bueno, algunos programas académicos lo colocan, otros no, pero el concepto pues es que el estudiante pueda sacar su reporte completo, por ejemplo, del costo de hacer un circuito como este. Entonces a cada componente le puede colocar valores, le puede dar información de catálogo, digamos que esta resistencia vale $5. Entonces al final, pues la idea es que el estudiante rápidamente pueda sacar un estado de costos, un presupuesto. ¿Sí? Entonces
Dependiendo del curso donde se esté trabajando, pues así mismo, sí, vemos que yo aquí con un solo clic ya saco un reporte. Aquí lo estoy colocando aquí en la misma hoja, puedo colocarlo en otra hoja, pero la idea pues es que tenga toda esa información a la mano, ¿no? Entonces aquí quitemos esto y vemos que aquí ya me queda aquí los componentes y aparte pues todo esto igual es configurable, no solamente es la única opción que hay, yo aquí tengo la posibilidad de trabajar diferentes tipos de campos, diferentes tipos de filtros, ¿sí? Yo puedo aquí generar más internamente, por ejemplo aquí el número de inventario, el nombre del fabricante, el costo, precio unitario, toda la información que yo le quiera colocar a este reporte y esto pues ayuda a que rápidamente pues manejen también todos estos conceptos a nivel de costos, ¿no? Sí, Jorge, justo lo que quería era esa parte, ¿no? Por ejemplo, una de las capacidades es, bueno, que el estudiante aprenda a manejar los instrumentos, ¿no? Y básicamente en esta simulación él tiene que hacer la conexión física, ¿no? Como realmente se hace, ¿no? Con las puntas, ¿no? Y en los lugares que correctamente que tiene que ser, pues, ¿no? Porque en otros simuladores uno lo arma y ahí queda, pues, ¿no? Pero no es real, pues, ¿no? O sea, no se ve tan físicamente como se ve aquí, ¿no? Que se pueda ver específicamente la conexión, ¿no? Claro. Aquí un detalle interesante, ya que me comenta eso, es la posibilidad de generar fallas en los componentes. El maestro puede generarle fallas al estudiante, ¿sí? Herramienta de falla. Entonces yo puedo venir aquí y yo puedo generarle una falla a algunos componentes. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Que esto esté en cortocircuito. ¿Sí? En este caso, la bobina, que esté en cortocircuito, yo la puedo activar acá en cortocircuito. ¿Sí? Y cuando yo genero, no sé si me queda aquí activada, pero cuando yo tomo la medición, si hay algo mal, pues yo tengo que empezarlo a buscar y eso lo hago con los instrumentos de medida. Claro. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los componentes, yo vengo y le genero diferentes tipos de fallas, ¿no? Claro, el Aquí, estudiante por ejemplo, tiene la que encontrar resistencia. cuál es la falla. Claro. Exacto, el estudiante tiene que encontrar la falla y eso lo hace a través de los instrumentos de medir. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, resulta que yo no tengo la pinza perimétrica para medir corriente, pero tengo el multímetro, entonces igual, tengo que hacerlo como lo hago en la práctica, pues tengo que cortar físicamente la conexión y tengo que colocarlo en serie con el cable, ¿no? Para Claro. poder hacer la medición. ¿Sí? Hay que hacerlo de esta forma, es que se hace en la práctica. O sea, si Claro, me lo más tocaría real. cortar el cable para... Exacto. Exactamente, lo más real posible, exactamente. O sea, es la manera real que se hace, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la idea del simulador realmente es ese, es hacerlo lo más realista posible, tanto en la toma de datos como en la configuración interna de los componentes. Ujú. Sí, justamente eso es lo que estábamos nosotros viendo, pues, ¿no? Porque el estudiante, tú sabes que ahora, pues como es virtual, algunos no tienen los equipos y la idea es que no tienen que realizar la parte procedimental, ¿no? Y justamente acá en la simulación, ¿no? Y la conexión se realiza de manera virtual, pero hacen la parte procedimental como realmente debe ser. Ujú, exacto. Sí, no, y es Una como consulta. sí, adelante. Me gustaría conocer cuál sería la herramienta básica para tener este software. O sea, cuánto de capacidad, cuánto de memoria, cuánto es la herramienta básica para que funcione Sí. automáticamente. A ver, eso lo tenemos, voy a ver si aquí recuerdo, eso está publicado. Nuestro sitio web es famictech.com. Entonces vamos a ver si aquí recuerdo exactamente en qué parte. Aquí está en español. Y esto creo que aquí lo tenemos en productos, edición educacional. Me parece que aquí está aquí en la parte de abajo. Entonces aquí está requisitos mínimos. Entonces lo recomendado. Aquí está la versión profesional y está la versión educación. ¿Sí? Vemos que es un software que trae igual. Se necesita un equipo pues con buenas características, pero pues es normalmente lo que la mayor parte de software a nivel de universidades, instituciones, pues se tiene ahora, ¿no? Ujú.
vemos que podemos trabajar 3D y la mayor parte de software que trabaja en 3D pues necesitan, por ejemplo, una buena tarjeta de video. Pues aquí están las indicaciones respectivas que se recomiendan. Esto les puedo enviar si es necesario este vínculo para que lo puedan tener ahí y le puedan sacar toda la información. Sí, pero todo está publicado a través de nuestro sitio web. Sí, aquí, por ejemplo, las guías de instalación, todo esto se puede descargar a través de nuestro sitio web. Guías de estudio rápido, algunas están disponibles. Sí. No sé si tengan más inquietudes. Con respecto a lo del acceso remoto, por ejemplo, en las clases, para que funcionen las líneas, me dice que nosotros está conectado en el servidor y cada estudiante o profesor debe tener el software instalado en su computadora, ¿correcto? Exacto. Sí, para el acceso a distancia, aquí yo les había mostrado creo que esta imagen. Exacto. Para el acceso a distancia, entonces la llave física se instala en un servidor. El usuario en cada máquina tiene que instalar el software. Si son 10 licencias, pueden instalar los 100, 200, los que quieran, no hay problema. Pero si son 10 licencias, pues son 10 estudiantes al mismo tiempo. Una vez se libera, pues otro estudiante puede utilizarlas. Son licencias concurrentes, se llama, creo. Eso es, por ejemplo, el profesor ingresa, él tiene como administrador, algo así. Y es el que habilita. Podemos dar prioridades, ¿sí? Entonces, si, digamos, yo tengo un laboratorio de 10 de la mañana a 12 del día y luego tengo uno de 2 a 4. Entonces, en un curso yo tengo un grupo de estudiantes, en otro tengo otro grupo de estudiantes. Aparte de la licencia de Automation Studio, hay un administrador de licencias que se lo maneja pues la persona encargada de administrarlas localmente allá en la institución. Y en ese administrador de licencias le puede habilitar los permisos. Entonces, que para hoy estos 10 estudiantes tengan acceso al software a tal hora, a las siguientes 2 horas tales estudiantes. Y los profesores se manejan también por prioridades. Entonces, si hay un profesor que se quiere conectar y hay 10 estudiantes usando las licencias, pues el profesor tiene prioridad sobre los estudiantes. Entonces, un estudiante va a recibir una respuesta, no, sino un mensaje en su pantalla indicando que tiene 5 minutos para cerrar su proyecto porque alguien de mayor prioridad va a tomar la licencia. Entonces, el profesor, pues si tiene una prioridad que le haya dado el administrador de las licencias más alta, pues rápidamente va a tener acceso a la licencia en cualquier momento, ¿no? Ok, ya me quedó claro. Sí, porque no, a veces termina un curso y empieza otro y se les tiene que entregar, ¿no? Me había olvidado el proveedor de licencias que sí me habías mencionado. Me había olvidado. Sí, exacto, hay un administrador de licencias que eso se maneja todo a través de ahí. En la noche, la ventaja pues de eso es que están las licencias las 24 horas. Entonces, por ejemplo, en la noche se da acceso a todos los estudiantes. El que quiera utilizar el software puede conectarse y puede usar el software. Los 10, si son 10 o 20, los primeros que se conecten van a tener acceso. Se pueden dejar el acceso libre si se quiere. Igual, hay un grupo de estudiantes que está por 3 meses o 4 meses, pues también se le limita el tiempo de uso. Si yo tengo configurado esto en esta sesión, pues lo configuro para que en determinado tiempo él ya no pueda ingresar y me quede disponible para los nuevos que vienen luego. Sí, ya me quedó claro. Muy bien. No sé, ¿alguno de los profesores quiere hacer una consulta? Sí, profesor Walter, una consulta más. Jorge, si en caso nosotros tenemos los PLC físicos, por ejemplo, están en un lugar, el estudiante mediante el servidor que ustedes tienen se podría conectar a ese PLC físico de manera remota. Claro, es posible hacerlo. Nosotros de acá, desde Canadá, nos hemos conectado a los PLCs que están, por ejemplo, en Perú, en Colombia. Sí, no hay problema. Utilizamos GoToMeeting, lo mismo que estamos haciendo ahorita. Hay que tener simplemente la computadora
hay que tener la computadora que tenga Automation Studio local, que esté conectada pues al PLC y que digamos donde se va a hacer la conexión. Así que todo esté conectado previamente y eso se puede hacer. Entonces un estudiante que esté en la casa puede conectarse al PLC que está en la institución siempre y cuando pues tenga ya una computadora Conectada. Conectada, exacto, y que tenga el software y todo esté previamente configurado. Una consulta. O sea, Sí. Termina, Pavel, termina. Sí, disculpe, profesor Walter. O sea, con el mismo software, el Automation Studio, sin ninguna herramienta adicional, sin ninguna, software adicional, se puede hacer eso, Jorge. Hay que tener un OPC Server. El OPC Server. OPC Server es, por ejemplo, Kepware. No sé si lo hayan escuchado, es una licencia gratuita. Nosotros utilizamos esa para las presentaciones que hacemos o las actividades así rápidas con escuelas. Usamos Kepware, que es un software, un OPC Server gratuito que cada 2 horas hay que renovar. Sí, le he utilizado. Entonces, con esa herramienta se podría hacer, no hay ningún problema, es compatible. Claro, es compatible, no hay ningún problema. O si tienen un OPC Server en la institución, con ese OPC Server se puede. Ya, Jorge, gracias. Sí, Jorge, me olvidaba, hacerte la consulta. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos, a ver, por decir, 50 estudiantes. ¿Ok? Los 50 instalan en su máquina, pero solamente en la hora específica que se habilita la licencia, el estudiante, el software carga en su máquina del estudiante. ¿No? Si no está conectado, no está habilitado, el software no carga. Claro, hay que habilitarlo. Hay que habilitarlo en el administrador de licencias darle el permiso para que el software lo pueda abrir, ¿no? Para que se abra. Ok, pero a eso me refiero. O sea, puede estar instalado en 50 máquinas, pero solamente funcionan 10 en el momento que se habilita. Exacto, en el momento que se habilita. Sí, ya. Sí, la interfaz es muy fácil para la conexión. Aquí en Automation Studio, simplemente aquí hay en herramientas, es acá en esto. Acá yo voy a licencias y aquí en licencias, aquí yo le cargo en dónde está el servidor de licencias. Yo le doy el URI del servidor de licencias, el nombre del servidor. Tengo que tener este puerto disponible, el 5301. Y acá, si quiero colocarle el ID de la institución, entonces esto lo configura el usuario. Si yo le quiero dar, por ejemplo, una clave para que él se autentique, yo la puedo configurar para que él ingrese con una clave, si no, pues lo dejo abierto. O sea, todo esto es posible, pero únicamente con esta ventanita, pues ya se hace el acceso a la conexión, al servidor. Sí. Perfecto. Es claro. Sí, Jorge, justo te hacemos la consulta porque nosotros tenemos en la institución PLCs y sería mejor pues de que los estudiantes puedan comunicarse de manera remota, ¿no? Para ver cómo funciona en el ambiente real, ¿no? Sí, eso es posible. Eso es posible hacerlo. Yo quería buscar, tenía un videito por acá, estoy mirando a ver si lo encuentro a la mano para haberle mostrado un poco con más. A ver si lo tengo acá. Aquí está. Este video que aquí con la maqueta que trabajamos hoy incluso. Entonces vamos a verlo. Aquí tenemos la maqueta y vemos que el PLC pues es el que tiene cargado el programa. Sí, vamos aquí está todo está en Automation Studio, estamos viendo aquí la maqueta. Yo le estoy dando aquí las señales y él me lo está activando. Ahorita vamos a cambiar el PLC, entonces cuando cambie aquí este botón, exacto, cuando cambie, él me va a enviar la señal del PLC. Entonces vamos a esperar ahí que cambie. Entonces ahí lo cambiamos al PLC, entonces estamos viendo que aquí yo estoy moviendo los mismos botones en el PLC. Aquí yo tengo, este es un PLC de Allen Bradley que tenemos acá. Estamos viendo que aquí tenemos el RS Logix y aquí pues todo está corriendo allá en el sitio, ¿no?
Ahí está la conexión. Yo estoy manipulando físicamente esto y me estoy enviando la información a la maqueta virtual. Sí, es un ejemplo de cómo sería. Sí, en YouTube tenemos un paquete de videos igual, ¿no?, que hemos hecho Sí, de entrenamiento. Ajá, sí, visto. Sería interesante que los pudieran ver, porque hay específicamente para OPC. Para OPC tenemos un video, lo hicimos el año pasado, una explicación. El video está en inglés, pero con subtítulos. Ese video específicamente. Acá, que tenemos acá, 16, esta comunicación OPC, es un video de hora 30. Y en este video se muestra etapa por etapa todo lo que es la conectividad OPC. Sí, aquí vemos que en el video, en la parte inferior está en español, la traducción. Entonces, igual acá se muestra todo el ejemplo de conexión. Está toda la explicación de cómo se haría la conexión con un dispositivo externo. Sí, entonces, esos videos, hay como 40 videos en español que pueden consultar de diferentes temas. Bien. Si no hay más consultas, yo creo que con esto ya les da una idea bastante amplia de la cobertura del software. Sí, quedó perfectamente claro. Sí, Jorge, gracias. Muy claro todo, gracias. Excelente, amigo Jorge, gracias por tu tiempo, sobre todo por la explicación. Muchas gracias a todos por la participación y ahí quedamos atentos de lo que necesiten. Si después quieren algo particular, pues ya podemos preparar un tema específico si algo adicional necesitan. También me comunicó Carlos, en el supuesto caso, pues no tuviese algún problema el profesor en la conexión o la programación, creo que también hay se puede hacer una consulta, creo, ¿no? Algo así, ¿o no? Bueno, eso es importante. Las licencias de Automation Studio son licencias vitalicias. ¿Sí? Las licencias no es un alquiler, son licencias vitalicias. Y normalmente se incluye el primer año de soporte. No sé si de pronto Carlos les explicó. Incluye el primer año de soporte y en ese año de soporte, sí. ¿qué incluye? Incluye el acceso a distancia, incluye los catálogos de fabricantes, soporte técnico extendido, y ese soporte técnico extendido es exactamente eso, es consultas para los maestros, no para instalación solamente del software, sino consultas puntuales sobre el uso del software. Entonces, una consulta puntual, simplemente nos conectamos con alguno de nuestro equipo y les explicamos cómo se hace, pues, lo que necesitan, la consulta específica. Y pues eso hace parte, digamos, de ese programa de soporte adicional. Hola Jorge, disculpa que me desconecté, si me permites acotar algo a la consulta. Adelante, Carlos. ¿Sí me escuchan? Quería comentarles que a la institución se le ha cotizado 3 años de mantenimiento. Sí. ¿Sí? Entonces, el soporte extendido sería por 3 años. Sí, sería el soporte extendido. Sí, de verdad que sí lo hemos hablado sí, la opción de 3 años es bien interesante. ¿Por qué? Porque pues es más económico y para las instituciones públicas sobre todo es difícil pues retomar estos planes de actualizaciones cada año, ¿no? Entonces es bien interesante. Entonces estaría cubierto por los 3 próximos años para todo ese servicio, para actualizaciones, soporte, acceso a los catálogos, estaría todo eso cubierto. Bien. Sí, Carlos. Perdón, sí, Jorge.
Creo que si ya no hay más preguntas, creo ya podíamos dar por concluido, ¿no? Listo, entonces de mi parte les agradezco también su tiempo, su disponibilidad y les deseo muy buena noche para todos. Sí, gracias Jorge, gracias Carlos. Ha sido muy didáctico y profesional y técnico la información. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Sí, ahí tiene mi teléfono, ingeniero Walter, y tiene mi teléfono, cualquier consulta, bueno, vamos a mantener comunicación, ¿sí? Si se necesita alguna presentación adicional con más personas, lo podemos hacer, solamente me escribe y estamos en contacto. Sí, justamente. Okay. Gracias, Jorge, un gusto, gracias por todo. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge, gracias, Carlos. Gracias, maestro Jorge, gracias, maestro Carlos, por su tiempo. Bueno, muy buena noche. Buenas noches, gracias.